En los últimos días tenemos que el gobierno federal presentará un fallo para liberar a personas que estén en cárceles federales y que tengan más de 75 años de edad. También aquellos que lleven más de 10 años privados de su libertad y sin sentencia. Y también a personas que demuestren que hayan sido torturadas. Y en este contexto, ¿qué significa esto? ¿Qué implica? Tenemos al licenciado Héctor Contreras en la línea. Él es el presidente de la Barra Sonorense de Abogados. Muy buenos días, Héctor. Buenos días, Ángel. Gusto en saludarlo. Te comento, la versión que usted da es correcta. Efectivamente, el Ejecutivo pretende crear una ley para generar la libertad de las personas que se encuentran en estos supuestos. Estamos hablando de una ley de amnistía. El punto es que el 22 de abril del 2020 ya se generó una amnistía. Ya hay una ley que creó una amnistía y que se preveía para ciertos casos de aborto, robos sin violencia, tratándose de personas que se encuentren sujetas a procesos en donde no se ha generado violencia en el robo. El homicidio también, cuando trataba de la muerte del producto, etcétera, etcétera. La amnistía es otra cosa que un perdón que el Ejecutivo realiza, y es una medida de excepción. Una medida de excepción no puede hacer uso de ella de manera sistemática, porque para eso existen los tribunales y los órganos jurisdiccionales. Debo decirle que el artículo 55 del Código Penal Federal ya prevé el caso de los imputados que sean personas mayores de 70 años de edad o afectadas por una enfermedad grave o terminal, en la que el órgano jurisdiccional por ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la también lo tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta situación de 70 años. El Código de Sonora contempla. Entonces, mande. Tenemos que despedir la señal de Megacable y nos quedamos contigo para seguir con la entrevista. ¿Qué implica la liberación de los presos en el marco de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de darles amnistía? Despedimos la señal de Megacable, seguimos contigo, Héctor. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, Periodismo Diferente. Y es que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha causado bastantes comentarios, bastantes posturas. Según la Secretaría de Gobernación, hay un total de 220,114 personas en cárceles federales, de ellas 94,547 es población no sentenciada y 125,000 población sentenciada. Es decir, las opiniones son muy diversas y bueno, los datos también son contundentes, Héctor. Mira, la amnistía extingue la acción penal y la sanción impuesta, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola. Si no se expresara, se verá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen por sus efectos, con relación a todos los responsables del delito. El punto toral dice aquí el presidente, que se va a aplicar a personas que tengan más de 10 años procesadas sin sentencia. Debo decirte nomás como un referente, aunque es de aplicación federal, que en Sonora no hay una sola persona que se encuentre procesada, que se encuentre detenida y que no haya recibido sentencia en un periodo de 10 años. Son casos excepcionales y cuando esto ocurre por cuestiones también excepcionales. Entonces, no hay en términos generales en el país
personas tengan 10 años procesadas sin recibir sentencia de primera instancia. Entonces, no veo yo cuál sería la utilidad de esta ley. Luego, dice también que las personas que tengan mayores de 75 años, bueno, el Código Penal Federal, en su artículo 55, ya contempla esta posibilidad de que estas personas sean liberadas y cumplan su pena en su domicilio. En el país, yo no creo que pudiera haber un 10% de la población interna o tal vez un 5% que estén en este puesto de que 75 años o más. Pero siempre ve el supuesto de aquí tenemos un problema. ¿Sabes que esa persona ¿puedes pegar un poco más a la bocina? Tenemos algunos problemas de audio para escuchar lo que nos estás compartiendo. Vale. Es que te escuchamos un poquito lejos, que si te puedes pegar un poquito más a la bocina. Te decía yo, si las personas que fueron que son torturadas, que fueron arrancadas su declaración mediante tortura, ¿me escucha? Perfectamente ya. Ok, entonces ¿quién se va a encargar de calificar que esa declaración son inválidas porque la persona fue sometida a tormentos para declarar en esos términos, para que se autoimplicara? Entonces, es muy complejo, es muy complejo realmente plantear una ley de amnistía de nueva cuenta, cuando apenas el 2020 estableció una y que Sonora, por cierto, no acogió, no aplicó. Entonces, yo creo que una medida más sana, una medida de mayor utilidad sería que todas las personas que se encuentren procesadas sin haber recibido sentencia en un periodo ya de 10 años, se les dé a los jueces un plazo algo de 60 días para que resuelvan la situación de esas personas mediante sentencia. O que en su defecto las personas que tienen 75 años y que están en ese supuesto en los grupos, pero crear una ley tiene un grado de complejidad. Se tiene que formar una comisión y esa comisión determinará en qué casos, supuestos se va a aplicar, quién va a ponderar, quién va a analizar la viabilidad del solicitante, del interno, para que se dé su libertad. La experiencia que nos dio la anterior día del 2020, transcurrieron 90 días, todavía no está instalada la comisión que iba a determinar sobre la libertad de las personas que estaban en esos supuestos. Entonces, atención, que se pretenda utilizar una medida que es de excepción, que la amnistía tiene un origen y tiene un beneficiar, perdonar a personas que originalmente son un grupo considerable que está privada de su libertad por alguna circunstancia muy particular, pero aquí está presentando un artículo donde se está considerando mayores de 75 años, personas torturadas que no hayan sido sentenciadas en 10 años. Y esto viene a raíz de un caso particular, la verdad que Héctor, se está cortando un poquito lo que nos estás diciendo, no se entiende bastante. Te van a volver a marcar para entrar a conclusiones. Son 9:05 a.m. y es que Ángela, el gobierno federal presentará este decreto para liberar a personas que están en cárceles federales que tengan más de 75 años de edad, también aquellos que lleven más de 10 privados de su libertad y sin sentencia, y a las personas que hayan sido torturadas. ¿Ya lo tenemos en la línea, Héctor? Sí, Priscila, okay. Le decía que la ley de amnistía es una situación extraordinaria
que se da en un país cuando después de cuestiones políticas algunas personas son privadas de libertad, son procesadas o son sentenciadas, que no es el caso. Pero los supuestos que el señor presidente está previendo, la ley los contempla. Yo creo que más bien aquí, de mi punto de vista muy particular, lo que debería hacerse es analizar todos los casos de manera urgente, establecer un plazo perentorio para que se resuelva la situación de estas personas y ver y analizar el comportamiento de los jueces, por qué razón han llegado a estos plazos tan extensos de 10 años y no emitir una sentencia en contra de un detenido. Yo le vuelvo a repetir, en Sonora no tenemos un caso de esos, lo que quiere decir que a nivel país debe de haber, no sé cuántos, excepcionalmente debe de haber situaciones en ese supuesto, y son del sistema anterior, son del sistema viejo, porque el sistema procesal actual tiene 8 años de que entró en vigor. Entonces aquí tenemos que analizar la ley desde el punto de vista de los beneficios que va a generar, de la utilidad que va a dar, y creo yo que son supuestos muy contados, son muy pocos, que debería de buscarse la medida que prevé el propio Código Penal Federal y en las entidades federativas los códigos penales correspondientes, porque hay un problema. Hay otro problema que no se ha analizado. Bueno, y las víctimas y los ofendidos, su reparación del daño, ¿qué va a pasar? Porque la amnistía no excluye que la persona que recobre su libertad no quede obligada a la reparación del daño. Entonces, es otro aspecto que no se está contemplando. Entonces, yo creo que vale la pena reflexionar sobre esta medida, sobre esta ley de amnistía que se pretende crear, porque a un año de que entró en vigor la ley de amnistía anterior, no vimos gran utilidad, no vimos realmente su aplicación, no se percibió en la sociedad la utilidad del decreto que creó la ley de amnistía, y en esta ocasión le garantizo que va a ser igual. No tenemos la cantidad de población penitenciaria como para que se acojan a la amnistía y puedan recobrar su libertad. Los números que usted me da de la población interna no necesariamente se traducen que tengan 75 años, ni que hayan sido torturados, ni que tengan 10 años sin recibir sentencia. Vamos a seguir muy pendientes de qué transcurre en torno a este tema. Muchas gracias, Héctor Contreras, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, por darnos su opinión y postura acerca de este tema. Ya es momento de despedirnos, Ángel. Así es, muchas gracias, Priscila, muchas gracias a todas y a todos por haber estado pendientes de una emisión más de Proyecto Puente, y pues también de las diversas redes en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas las plataformas. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta mañana. Gracias.